compañeros de Noticieros Hoy Mismo, y desde Comayagua les informamos que las autoridades del Ministerio Público alertan a la población víctima de delitos cibernéticos que denuncien, ya que los delincuentes usan nuevas modalidades de estafa. Escuchemos al vocero de esta institución, Carlos Ávila. El Ministerio Público sigue alertando a la ciudadanía que no se deje sorprender por estas personas que están cometiendo estafas con esta modalidad en que le llaman haciéndose pasar por agentes o call center de instituciones bancarias, pidiéndole que ingresen a un enlace de WhatsApp que le envían para que pueda anular supuestas compras que se han realizado con la tarjeta de crédito. Es una modalidad que están utilizando y con ese enlace lo que hacen es hackear el teléfono y tener acceso a sus contraseñas y cuentas bancarias para poder cometer así ellos el delito. Ya la Fiscalía ha recepcionado varias denuncias a nivel nacional a través del módulo de recepción de denuncias, por lo cual se hace esa alerta a la ciudadanía que no se deje sorprender, ya que la modalidad ha cambiado en esta ocasión a los ataques cibernéticos. Las autoridades del Ministerio Público hacen el llamado a la población a que denuncien para poder dar con estas personas que se dedican a este tipo de ilícitos. Con este informe pasamos a los estudios principales de los noticieros Hoy Mismo. Desde Comayagua en cámaras, Marvin Correa les informa. Muchas gracias. Buenas noticias aquí en la Ciudad del Progreso, en el departamento de Oro, especialmente para el personal de salud del hospital de área de este municipio, donde su director José Murcia viajó recientemente a Tegucigalpa y trae las noticias de que en los próximos días estará firmando la permanencia de más de 100 obreros de la salud en este municipio. Estas son sus declaraciones. Bueno, yo pienso que es buena noticia. Yo fui el viernes y hablé con el encargado, el abogado Menocal, y me dijo que el trámite ya está bastante avanzado, tanto que posiblemente en 2 semanas van a salir los acuerdos ya firmados. ¿De cuánto personal y qué tipo de personal? Bueno, ahí incluye personal médico, personal de enfermería y personal administrativo. ¿Aproximadamente cuánto personal, doctor? Mire, más o menos como 119 acuerdos, es lo que me acuerdo ahorita. Puede ser más, pero ahorita solo me acuerdo de eso. ¿En qué áreas? Áreas de médicos asistenciales, enfermería profesional, enfermería auxiliar y algunos puestos administrativos que tuvieron contacto con la primera línea. Declaraciones del doctor José Murcia, director del Hospital Progreseño. Regreso a estudios. Buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Los militantes del Partido Libre han protestado este día frente a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, exigiendo que se les respete el trabajo de las bases, solicitando la destitución del administrador general y también del director regional médico, ya que detallan que no pertenecen a la militancia del mismo. Escuchemos a Heidi Lavaire. Estamos acá en las afueras del Seguro Social exigiendo la destitución del señor Samir Cafati porque consideramos no es una persona de lucha, jamás lo hemos visto en el partido, de hecho ha sido buscado en el censo y él no aparece, nunca ha votado por Xiomara, ninguno de los compañeros aquí conoce quién es Samir Cafati, lo impusieron desde Tegucigalpa, suponemos nosotros que la directora ejecutiva, la doctora Adriana Zúñiga, que recién fue destituida también, y nosotros estamos aquí en la Vox Populi, un sector del partido representando para que puedan ser respetadas las estructuras del partido, porque el partido cuenta con cuadros técnicos y académicos con mucha capacidad para poder estar al frente de cada institución. Hasta el momento, como base, el mismo partido ha ido respetando los derechos que ustedes reclamaban en las calles y que hoy lo han visto en las diferentes instituciones como lo es el MIC. Nosotros estamos muy contentos porque a nivel general, Kenia, han habido nombramientos muy buenos de compañeros de lucha y creo que nosotros esa es una enorme satisfacción. Las bases de Libre lamentan que a nivel central no respeten el trabajo que se hizo en el departamento del Paraíso y pongan otras personas que no pertenecen a dicha institución. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero Hoy Mismo, edición estelar. La expectativa de que este 9 de mayo fuera un día muy importante en la invasión rusa a Ucrania resultó ser un día bastante tranquilo, anticlimático, si se pudiera decir. El discurso de Vladimir Putin en Moscú se enfocó simplemente en resaltar la razón por la que él dice era necesario que sus tropas entraran a territorio ucraniano. Él insiste en que había inteligencia de tratar de armar
con armamento nuclear a Ucrania para poner en peligro la soberanía de su país, algo que obviamente no hay ningún indicio, también acusando a los países occidentales y a la OTAN de tratar de establecer otro régimen nazi, algo que también es totalmente incongruente. El presidente de Ucrania, por su parte, dio un discurso en el que totalmente hizo caso omiso a las palabras de Putin, diciendo que si es cierto que se celebra hoy la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, recordando que fueron 8 millones de ucranianos los que perdieron su vida en aquel entonces y que muy pronto este país tendrá otra razón para celebrar. Se reportaron algunos eventos en los territorios ocupados por los rusos en Ucrania, aunque no tan grandes, no tan significativos como se esperaban. En la ciudad de Mariupol, donde se creía que incluso se pudieran participar miembros del ejército ruso, simplemente la autoridad separatista tuvo un evento en el que se encendió un memorial, un lugar para recordar a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Algo interesante sucedió en Polonia, donde el embajador ruso en ese país trató de ir a conmemorar el evento en el cementerio donde están los soldados rusos que perdieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue recibido por manifestantes que no estaban de acuerdo con la actitud del embajador o las acciones del gobierno ruso. Lo bañaron con una tinta roja. El embajador tuvo que retirarse de ese lugar sin mayor incidente, diciendo que se quejará por estas acciones. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. Muchas gracias a nuestro compañero Gustavo Valdés desde Ucrania. Y aquí en San Pedro Sula es lamentable la situación. Vean ustedes el calvario que están viviendo los pasajeros que van con destino hacia el occidente de nuestro país. ¿Por qué? No hay transporte. Aquí han esperado desde muy temprano. Caballero, usted está cargando su bebé y es lamentable. ¿De qué hora está esperando bus? De las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ya va a cumplir, ¿qué? 9 horas de estar aquí. Sí, gastando, compa. Pues aquí gasta todo y sufriendo los niños también. Pero bueno. ¿Y hacia dónde viaja? A Macuelizo, Santa Bárbara. Y no hay buses para ir. No hay, y sí han estado saliendo, pero cobran 300 o 400 pesos. Y uno no tiene el presupuesto para gastar eso, pues, porque vengo con mi familia, mi mujer y mi otra. Bueno, somos 5. ¿Y desde dónde vienen? De Baracoa. Y ustedes ocupan movilizarse, si no les va a tocar dormir aquí en la terminal. Toca, compa, y el rollo es que no traemos dinero para comprar comida. Y aquí, pues, con niños se batalla, o sea, no hay pero de que uno diga, no, espérese, no, aquí hay que gastar y darles pues a ellos, porque a ver mañana, a ver si ajustamos para el pasaje y tal vez se pueda viajar, porque no sabemos. Bueno, si vamos a ver aquí, porque es lamentable. Caballero, ¿hacia dónde viaja usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Viajo hasta el sector de Ceibita, Santa Bárbara, viajo yo, pero imaginen, estamos aquí parados, pues, y está bien difícil el viaje a hoy, ¿verdad? Y estábamos ahí esperando de que poderlos ir unos copanecos, pero ellos están cobrando 300 lempiras donde usted vaya, imagínese. Injusto, la gente viene sin dinero ya de viaje, del gasto que se ha tenido todo el día acá y están cobrando demasiado, pues me parece demasiado, ya la gente viene sin dinero. Es injusto, la injusticia en nuestro país. Aquí en vez de adelantar vamos para atrás, más bien. Aquí no hay arreglo de ninguna manera, ¿va? Y tremendo. Es lamentable la situación. Aquí vamos a ver, señora, hasta aguantando calor, aquí sufriendo en la terminal. Sí. ¿Hacia dónde viaja? Hasta Santa Bárbara, Tarros. ¿Y desde qué hora está esperando? Desde las 10. ¿Y aquí con los niños, sufriendo? Sí. Ay, si no encuentra bus, ¿qué va a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí? Aquí, como dice uno, acomodando estas bancas y ver si les toca dormir aquí porque no hay de otra. Así es. Aquí les va a tocar que quedar. ¿Y los niños le piden comida? Le piden comida, pero aquí no hay a dónde, ni cómo comprarles. Bueno, esto es parte del sufrimiento, esto es parte del calvario que están viviendo los pasajeros en la terminal de buses ante la necesidad de que no hay transporte para el lado del occidente de nuestro país, porque todavía el transporte de carga pesada está colocado hacia los alrededores y esta es la hora pico, como nosotros le podríamos llamar en San Pedro Sula, y se ha acumulado la gran cantidad de vehículos, por lo cual no hay pasada, no hay buses. A continuación nos vamos a una pausa comercial, no se despegue la señal de noticieros, hoy mismo. El
Televidentes del noticiero, hoy mismo, a partir de mañana, si no hay acuerdos, no sale 1 litro de leche a los procesadores en el departamento de Olancho. Y aquí están todos ellos, usted. Nectarín, no hay leche mañana para las procesadoras. ¿Qué van a hacer con estos excedentes? Mire, todos los excedentes de leche, pues ya quedamos con nuestros agremiados ganaderos, que todo el mundo va a cuajar, va a hacer queso, que no se preocupe la población, que de abastecimiento no va a haber. Pero también le pedimos al gobierno que pues trate de comprarnos ese producto, porque nosotros, como le digo, no vamos a botar 1 litro de leche porque nuestra producción es demasiado cara y pues estamos económicamente, como dije, fregados. A regalar leche si no pueden procesarla. Perfectamente, o sea, mañana podemos regalar, hoy estaba regalando en Danlí, para que sepan, mañana se nos une Fegasur, se nos une Agachi de Choluteca, se nos une Comayagua, se nos une Trojes, entonces se nos van a unir de otros departamentos, entonces pedirle encarecidamente al gobierno que nos ayude con esta problemática. Ya tenemos un estudio, nosotros no vamos a botar leche, seguimos produciendo. ¿Están cerrados en el precio o están abiertos para negociar? Miren, nosotros estamos abiertos al diálogo, al precio. Si hoy quieren que nos reunamos de noche o oscuro, nosotros estamos abiertos al diálogo. Ya lo escucharon, están abiertos al diálogo. La vaca Lola ya no quiere regalar la leche, denle un justiprecio. Así están las cosas, así se las he contado. Oscar Valdés, noticiero Hoy Mismo, Olancho. Muchísimas gracias, Oscar Valdés, en el departamento de Olancho y específicamente en el departamento de Colón. Este día se mantuvieron diferentes acciones de protesta y las mismas continúan hasta esta hora de la noche y seguirán mañana, ya que no han tenido respuesta positiva por parte de las autoridades, específicamente el transporte pesado de esa zona acá en el Atlántico del país. Pero escuchemos a continuación qué es lo que ellos solicitan en más de 3 acciones realizadas en distintos puntos de ese departamento. Cansados de tantas respuestas falsas y no noticias positivas, este día el transporte de carga pesada realizó una acción de protesta en distintos puntos del departamento de Colón. Estamos operando con pérdidas y tenemos necesidad de trabajar, ya tenemos las unidades, tenemos que trabajar, entonces lo que queremos es que el gobierno pues nos ayude, no que lo regale, pero por lo menos si los van a exigir un permiso de explotación, por lo menos que lo den allá en Tegucigalpa. Hemos hecho muchos viajes a Tegucigalpa y hasta la vez no los han resuelto nada. Los dirigentes aseguran que de no tener una respuesta positiva, las acciones continuarán el tiempo que sea necesario. El paro va a seguir, porque nosotros estamos dispuestos a seguir hasta que tengamos una respuesta. Si no obtenemos ninguna respuesta del gobierno, el paro va a seguir. Ya puede ser una semana o lo que sea, aquí vamos a estar. Los puntos de las tomas de carretera fueron estratégicos, instalados a la altura de la comunidad de Planes y dirección del municipio de Zoraguera, Colón. Asimismo, en el puente Tepit, salida hacia Olancho en Bonito Oriental, y en la comunidad de Honduras, Aguán, Trujillo. En La Ceiba, Naúm Monje, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde-noche desde la ciudad Puerto de La Ceiba. Ahora vamos a San Pedro Sula con Kenia Chinchilla, que nos tiene la noticia positiva. Buenas noches, Kenia. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Muchas gracias. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo en su edición estelar. Me encuentro acompañada con Aleros 504, un equipo de jóvenes voluntarios que se dedican a hacer obras sociales solidarias aquí en San Pedro Sula. Francis Riego es una de ellas para que nos comente de qué se trata Aleros 504. Muchas gracias, Kenia, mucho gusto. En sí somos un equipo de trabajo cuyo fin es la proyección social, hacer obras sociales con apoyo de donantes, benefactores y emprendedores. ¿Qué obras sociales realizan? Y cuéntenos cuáles han hecho también. Tenemos un plan de trabajo, el cual realizamos cada año y nos dedicamos a establecer qué es lo que vamos a realizar, y para cada actividad puntual realizamos una actividad para generar los fondos que vamos a necesitar para ello. ¿Cuánto tiempo tienen ya realizando estas obras sociales, Francis? Tenemos 2 años ya. Nos fundamos en marzo del 2020. ¿Con qué objetivo? Servir a la comunidad. En sí, como la pandemia fue un golpe tan fuerte, quisimos pues crear algo, utilizar el poder de las redes sociales para llegar a la gente. Entonces ese fue el fin primordial, llegar a la gente en la pandemia, y desde entonces estamos en eso, sirviendo a la comunidad. ¿De dónde nace esas ganas de hacer algo por las demás personas? Y también cómo la gente las puede buscar en redes sociales para que se una a este gran equipo. En sí la visión nació de nuestra fundadora, Gracia María Bertrán, que ella es una persona con mucho amor al prójimo y a la comunidad.
Y pues los animamos a que nos busquen en Aleros 504. Somos 6.500 miembros y ahí vamos a estar pues deseosos de tenerles entre nosotros. Excelente. Francis Riego, una de las voluntarias de Aleros 504, y también está parte del equipo aquí hablando sobre las obras sociales que realizan y esta gran iniciativa de estos jóvenes sanpedranos que realizan aquí en la capital industrial del país. Con este informe, la noticia positiva de esta noche. Continuamos con más información. La noticia positiva fue presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Bien, muchas gracias. Damos a conocer a ustedes que ya se está normalizando la situación en el sur del país, sobre todo con la vacunación, pues este día se ha reanudado. Así lo han manifestado el personal de salud y también madres de familia que acudieron pues este día al reinicio, sobre todo, de esta actividad. Sí, muy contenta porque habían tenido tomado y hasta hoy vine a ponérsela porque ya volvieron otra vez. Estaba preocupada porque la semana pasada pues venían a nada. Sí, a nada, veníamos solo a gastar pasaje de purito gusto y nos estaban vacunando, tenían tomado todo y ya alegre porque ya le pusieron la segunda dosis, porque él está en cuarto grado. Avisándole a la población en general, ¿verdad?, que ya hemos reanudado la vacunación contra el COVID-19. A todos los padres de familia, ¿verdad?, pueden abocarse aquí a nuestro puesto de vacunación aquí en la región metropolitana de salud, frente al Hospital General del Sur. Pueden traer a todos sus niños. El único requisito es, para los niños que vienen a vacunarse por primera vez, es traer su partida de nacimiento, ¿verdad?, debidamente identificado. Y pues el carnet de 5 años en adelante son las edades, ¿verdad?, para ser vacunados. Se espera que pronto pueda solventarse por completo los problemas en la zona sur del país, sobre todo en materia de salud. Este es un reporte desde Choluteca de Javier Palma para Noticieros Hoy Mismo. En una actividad realizada este día, específicamente en la plaza central de la ciudad Puerto de la Ceiba, dio inicio la intensa jornada de vacunación en diferentes sectores aledaños al departamento de Atlántida. El director de Salud nos explica los detalles. Hoy es un día de alegría porque estamos nosotros inaugurando lo que es la Jornada Nacional de Vacunación, que se extiende del 9 hasta el 31 de mayo. Y digo yo que es de alegría porque estamos sembrando la semilla que va a servir para prevenir múltiples enfermedades en niños menores de 5 años y aprovechando también poner lo que es la vacuna del virus del papiloma humano en las niñas y también poner los primeros, segundos dosis o primer refuerzo, segundo refuerzo de la vacuna del COVID-19. Entonces sí es de alegría porque ahorita la gente puede accesar aquí al parque de la comunidad de la ciudad de La Ceiba a vacunarse o a ofertar o a demandar sinceramente lo que necesita. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde la ciudad Puerto de la Ceiba. A continuación, la sección deportiva. Continuamos con más información. Este día, la defensa de la familia de Roosevelt Avilés, exalcalde de Talanga, pidió audiencia de revisión de medidas para la señora Bella Ríos, su suegra. Y esta es la resolución. Escuchemos a Lucía Vilars. Este día se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa técnica de la ciudadana Bella Ríos Zúñiga, quien habría solicitado este cambio de medidas, de medida de prisión preventiva a arresto domiciliario. Esta solicitud fue declarada con lugar, ya que se acreditó mediante medicina forense que ella en este momento se encuentra mal de salud. Como les indicaba, a esta persona se le ha modificado la medida a la medida de arresto domiciliario. Ella es involucrada en el proceso que también se le sigue al exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, también a Nancy Santos Ríos, a Faith Avilés López y también a César Leiva Ríos. Estas 5 personas son acusadas del delito de lavado de activos, un delito en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. De manera que la señora Bella Ríos, quien es la suegra de Roosevelt Avilés y que está siendo acusado por un delito de enriquecimiento ilícito, va a defenderse ahora precisamente en su casa, tendrá arresto domiciliario. El delito es lavado de activos. Y ahora continuamos con más información.
Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. El expresidente Juan Orlando Hernández se puede declarar culpable o no de los cargos por narcotráfico que mañana le leerá el juez de Nueva York, Kevin Castell. Mañana será extraditado el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y la Operación Liberación inicia a las 6 a.m. La misión exploratoria de la ONU inició reuniones en el país encaminadas a la instalación de la Sisi, que muchos piden sea independiente y duradera. Honduras pidió a Estados Unidos la revisión del Tratado de Libre Comercio en busca de mejorar las condiciones de los productores del agro. Empresarios piden respeto a la seguridad jurídica luego que alcalde de San Pedro Sula dijo se eliminará el proyecto Siglo XXI. Ministerio Público ejecuta mediante la Operación Fariseo aseguramientos y detenciones contra sucesores de hermanos Valle Valle en Copán. Transportistas de carga pesada se tomaron vías de varios puntos del país exigiendo pago acordado y que bajen el peaje y diésel. 43 muertos deja hasta el momento amotinamiento registrado en una cárcel de Ecuador. Los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. La segunda audiencia, donde se le leerán los cargos y se va a declarar culpable o no culpable, será presentado mañana el expresidente Juan Orlando Hernández ante el juez Kevin Castell. ¿Quién fue? El juez que declaró culpable a su hermano Juan Antonio Hernández. Estos son los detalles a continuación. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes todo incluido a Roatán. Casi 14 meses después de haber sentenciado a cadena perpetua más 30 años a su hermano Tony Hernández, se verán las caras el juez Kevin Castell y el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Es el juez Kevin Castell el mismo que sentenció a Tony Hernández y que mencionó también dentro de sus argumentos finales de conclusiones al expresidente Hernández, y es desde ahí donde se desprende las acusaciones que finalmente se hicieron para pedirlo en extradición. La audiencia está pautada para las 9 de la mañana, hora de Honduras. Durará un máximo de 2 horas. Aquí el juez leerá los cargos contra Hernández, que incluyen delitos relacionados con el narcotráfico y armas de fuego, y el exmandatario podrá decidir declararse culpable o no. Estos cargos ya los conoce, que son los mismos que fueron acompañados a la solicitud de extradición presentado ante la Cancillería y el Poder Judicial. Además, la defensa del expresidente Hernández presentará la opción para defenderse en libertad. La fianza es un recurso que va a utilizar la defensa, eso ya está confirmado. Van a utilizar el recurso de la fianza con el objeto de que el exmandatario se defienda en libertad. Pero esa opción no sería tomada en cuenta, afirman expertos. El pronóstico es reservado y en contra de ello, ya que recae sobre el exmandatario hondureño un alto perfil de peligrosidad que va a ser desestimada la petición de una fianza a su favor. A la audiencia podrán ingresar personas que quieran presenciarla. Algunos, como los representantes de la comunidad israelí, confirmaron su asistencia. De declararse no culpable, el expresidente Juan Orlando Hernández recibirá mañana mismo la fecha para el inicio del juicio en su contra. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Nos acompaña, como ha sido desde el inicio de todo este proceso, el abogado José Midense III, máster y ahora doctor en Derecho Penal en Estados Unidos. Abogado, buenas noches. Un cordial abrazo, licenciado Melgar, por supuesto, a la amable audiencia de hoy mismo, y como siempre agradeciéndoles a ustedes esta participación para que académicamente y en el Laboratorio Procesal Federal de los Estados Unidos podamos conversar sobre este tema. Abogado, ¿cuáles son los escenarios para mañana? Primero que todo, en la audiencia, el juez va a asegurarse
que la defensa tenga y el defendido tenga los derechos constitucionales que son la cuarta, quinta y sexta enmienda. Una vez que el defendido tenga eso y que pueda pronunciarse en el idioma de los Estados Unidos de América, la defensa va a decidir si la persona entiende o no el procedimiento del día de mañana. Si no lo entiende, entonces la Corte va a nombrar un traductor oficial que tiene que tener su licencia. Si la persona no está con un traductor, entonces la defensa podrá traer algún traductor para que pueda entender todo el procedimiento del día de mañana. Y por supuesto, el día de mañana no se va a hacer lo que es la solicitud de fianza, porque en Estados Unidos, en el pre-trial no se hace la solicitud de fianza. Existe la posibilidad de que haya una petición, licenciado Melgar, pero eso lo podemos hablar en la segunda pregunta. Bueno, mañana entiendo que él es la oportunidad o es la circunstancia o el escenario para que él se declare culpable o no culpable de los, sí, de los 3 delitos por los cuales se fue solicitado en extradición. La pregunta del juez será de la siguiente manera: si entiende los cargos, número 1, si comprenden el idioma inglés, si no lo comprende, tiene su traductor, y número 3, ¿cómo se declara él ese día? Si la respuesta es se declara no culpable, entonces es porque la defensa ya tuvo lo que se llama el famoso discovery, la revisión de las evidencias que hasta este momento no ha sido presentada en juicio, sino que son acusatorias solamente, y que han podido discutir ya con el defendido. Por lo tanto, cuando una persona se declara inocente es porque tiene un indicio racional de que puede existir, de que algunas de las evidencias pueden ser, licenciado Melgar, desestimadas y no admisibles. Por lo tanto, mañana le va a preguntar el juez si existe la declaración de culpabilidad o no, y en este caso, con sus asesores legales, me imagino que han decidido que no culpable. Sí. ¿Solo son esas 3 preguntas? ¿Qué va a pasar después? Lo que sucede en el siguiente momento es lo siguiente. Una vez que finalice el juez y le consulta que si existe la declaración de culpabilidad o no, el juez hace lo que se dice en la calendarización, donde comienza verdaderamente el juicio. Porque el día de mañana no dura 2 horas, 3 horas, 4 horas. Dura a veces hasta media hora. Porque lo único que tiene que preguntar el juez es como instructor de la Corte, porque el juez no decide ni la culpabilidad, lo decide el jurado, si se van al jurado. Las instrucciones de cuánto sentencia a una persona, licenciado Melgar, eso lo decide no el juez, sino que lo decide el pre-sentencing report, que a veces se malinforma a través de personas que hablan y hacen análisis. El juez no es el que decide la determinación de la pena en el caso del hermano anteriormente, ni de él. El juez lo que hace únicamente es reconsiderar lo que existe en el pre-trial, en el sentence report, para que él pueda decidir la pena. Así que el día de mañana puede durar media hora, 15 minutos, como 1 hora. Es decir, le hace esas 3 preguntas que usted hizo referencia. Si él se declara, en el hipotético caso que se declara culpable, hasta ahí nomás llega la cosa. ¿Y qué seguiría? Solo a manera de, como usted lo planteó académicamente, y para ilustrarnos y que todos vayamos acompañando este proceso con las distintas aristas. Cuando la persona se declara culpable es porque tiene una causa probable de que las evidencias pueden ser admitidas en juicio y que la defensa ha analizado de que esas evidencias que tienen ahí pueden ser no solamente, en el caso de Estados Unidos, la evidencia no existe la palabra contundente, eso no existe acá, pero debe ser una evidencia más que todo más probable que sea admisible. Si la persona se declara culpable, entonces el juez hace un juicio que se llama, una audiencia que se llama el sentencing, y en ese sentencing, durante ese tiempo, la fiscalía y la defensa conversan con ellos y hacen lo que se llama el plea bargain. El plea bargain significa la propuesta de la fiscalía a la defensa y, por supuesto, la negociación entre ellos para hacer, digamos, la sentencia. ¿Quién sentencia? El juez, pero a propuesta del oficial de probación. En este caso, bueno, la misma defensa del expresidente Hernández ha dicho que se va a declarar no culpable. Una vez hecha esta declaración, entiendo que inicia luego la selección del jurado y se establece el inicio del juicio. Mire qué interesante la pregunta. Cuando la persona se declara no culpable, ese es un recurso favorable para la defensa, porque eso es lo que se llama la intimidación de la defensa contra la fiscalía. ¿Por qué? Porque existe alguna causa alta probable de que esas evidencias también puedan ser no admitidas en el juicio. Entonces la fiscalía tiene que estar pendiente de esto, si la declaración de no culpabilidad, porque la defensa se va a preparar con el famoso discovery. Y en ese sentido, licenciado Melgar, cuando la persona se declara no culpable, es porque existe una causa alta. No existe en Estados Unidos la palabra porcentaje, porque no hablamos de esa manera, sino que se habla most likely, o sea, un poco más de que la defensa pueda tener y utilizar los recursos que se llaman suprimir las evidencias, o sea, el motion to suppress, para que todas las declaraciones que tengan ellos
la puedan estudiar durante el transcurso de los 2, 3, 4 meses antes de la siguiente audiencia al juez. Recuerde una vez más, cuando la persona se declara no culpable, ese es un recurso favorable para la defensa y la fiscalía tiene que poner atención a eso. ¿Para qué? Porque la defensa ya revisó parte de las evidencias y se pueden ir a un juicio si él lo quiere el detenido. ¿Hay otra audiencia antes de que inicie el juicio? Existe la audiencia para solicitar, si se abarca el juicio, existe el famoso jury trial. El jury trial es la selección del jurado que dura más o menos todo el día, puede ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 3 de la tarde, con un almuerzo intermedio dependiendo cómo se siente el juez, y ahí se hace el famoso jury trial. Se llaman casi 30, 40 personas, y de esas 30 y 40 personas, cada una de las partes, la fiscalía como la defensa, tiene, dependiendo del juez, de 30 a 45 minutos para hacer la presentación. Los fiscales intentando convencer a los que están en el jurado, que son 40, que la mayoría de ellos favorable hacia lo que sea la sentencia de culpabilidad. Y la defensa va a tener 45 minutos también para poder discutir con ellos la defensa constitucional que tiene la persona. ¿El jurado va a ser... ¿Cuántas personas se integran el jurado finalmente, ya durante el juicio? Normalmente son 12 personas, 6 cuando es un delito menor, 12 cuando es un delito mayor. Todos tienen que estar de acuerdo tanto en la sentencia de culpabilidad como la no culpabilidad. Sin embargo, si una persona decide estar en contra de la sentencia de una persona, declararlo culpable, entonces es el famoso hung jury, que significa que tienen los fiscales que volver a reconsiderar el caso, a volverlo a replantear, porque entonces el jurado no tuvo la correlación entre todos los 12. Así que ese es un buen punto. Siempre tiene que irse a un juicio por jurado, licenciado Melgar, porque el juicio que se llama bench trial, que es el juicio con el juez, casi no se da en Estados Unidos. Y estas 12 personas, es decir, una vez que ellos deciden si el señalado o el acusado es culpable o no, esto tiene que ser por unanimidad. Mire qué interesante. El juez decide qué evidencias son admitidas, tanto de la fiscalía como la defensa. Y quien decide sobre los hechos, decide el jurado. Entonces, cuando usted presente el caso en la Corte de los Estados Unidos, defensa y fiscalía, el juez va diciendo si ese testimonio va a ser admitido o si el testimonio va a ser desestimado. Si hay otras evidencias, por ejemplo, declaratorias, testigos expertos, lay witness, que se llaman, que son los testigos comunes y corrientes, fotografías, todo eso no necesariamente, licenciado Melgar, va a ser aceptado, va a ser suprimido por la defensa o por la fiscalía. Y recuerde una vez más, el procedimiento federal estadounidense, quien decide el procedimiento legal de las evidencias es el juez, quien decide los hechos es el jurado. Me refiero, cuando decidan los hechos, ¿tiene que ser por unanimidad? Ya sea declarándolo culpable o inocente. Los 12 tienen que estar de acuerdo tanto en la culpabilidad como en la inocencia. Bueno. ¿En qué momento es en qué momento procesal se puede presentar la solicitud de fianza? El día de mañana se puede solicitar al juez una audiencia separada que se llama bond hearings. Y el bond hearing se hace, licenciado Melgar, a través de la octava enmienda. La octava enmienda tiene 3 elementos importantes. Número 1, la petición de la fianza constitucionalmente hablando a través de la enmienda octava. 2, la aceptación o la denegación. Si se acepta, ¿de cuánto es el monto? Si se acepta el monto, si el monto es excesivo. Si es excesivo, entonces la defensa solicita al juez una reducción de la fianza. Entonces, no es la peligrosidad de la persona la que decide la fianza, porque la octava enmienda le permite a cualquier persona que tiene más de 48 horas de estar detenida en los Estados Unidos solicitar una fianza. Es constitucional, no es procesal criminal ni procesal penal. Es una enmienda constitucional. Entonces ellos van a solicitarle al juez que haga una audiencia y en esa audiencia se va a decidir la fianza. Sería una tercera audiencia en este caso. Una tercera audiencia, sí, señor. O sea, no mañana, sino que si ellos van a presentar la solicitud de fianza, van a pedir una audiencia para ese tema. Sí, es una audiencia especial, se llama bond hearing. ¿Y por qué es una audiencia especial? Porque el juez tiene que revisar lo que es el oficial de probación que le presenta el comportamiento de la persona, tanto fuera del país, cuando estuvo en Honduras, y el comportamiento dentro de la cárcel. Entonces, si ha cooperado con las autoridades, si ha tenido actividades internas, todo ese tipo de comportamiento que el oficial de probación recoge, se lo presenta al juez para el día de la fianza. Y eso es en donde se basa el juez para decidir si le acepta la fianza o no, y si se le acepta de cuánto es, y si cuánto es, si es excesiva, y si es excesiva, la defensa puede solicitar una reducción. Muy bien, ¿y los antecedentes en estas solicitudes de fianza son de? Los antecedentes ¿La aceptan, la rechazan? Sí, esa pregunta
tiene un elemento importante del comportamiento de la persona, cómo se comportó al momento del arresto y detención, cómo fue el traslado de la persona, si se portó inoperantemente, si se portó maleducadamente con los oficiales, cuál es la trayectoria que tiene el detenido, cómo se comporta actualmente dentro de la cárcel. La parte de la fianza es más que todo, licenciado Melgar, sobre el comportamiento personal a la par del derecho constitucional que tiene. O sea, no tiene que ver con los delitos que está siendo acusado. Para nada. Nosotros estamos en un caso en este momento de violación a una menor, un agravado sexual, y la fianza es de $250,000 a $700,000 por 3 delitos. La persona, si no lo puede pagar, entonces tiene que permanecer adentro, pero no es la decisión de la defensa ni de la fiscalía, es una decisión constitucional. ¿Y usted cree que en el caso del expresidente Hernández, si ellos solicitan la fianza, se la van a aceptar o la van a rechazar o le van a decir, mire, sí la damos, pero es un valor excesivo? Es interesante porque en los delitos, por ejemplo, de narcotráfico, terrorismo, delitos sexuales y homicidios, las fianzas van de $250,000 a casi 3-4 millones de dólares. La persona tiene que pagar el 10%. En este caso, si la fianza es de $1 millón, tendrá que pagar $100,000. Entonces el juez, usted lo hacía la pregunta y se la voy a dar de dos maneras. Si el juez decide que va a separar los delitos, a cada uno de los delitos le puede poner $100,000, $50,000 o $200,000. Si el juez decide que va a poner el famoso stacking, los 3 delitos, una sola fianza, entonces puede ser de $500,000. Ahí depende mucho de lo que es el procedimiento del oficial de probación, del comportamiento de la persona y el que el juez diga, ok, voy a separar los delitos. Por este delito, $1 millón. Por este otro delito, $2 millones. Y por el otro, $500,000. Entonces dependerá del juez cómo lo mueva. En el caso aquí, por ejemplo, de Honduras, cuando hay este tipo de solicitud de fianza, también se considera, por ejemplo, usted me dice que no se consideran los delitos por los que está siendo acusado, en este caso el expresidente Hernández, pero ¿se considera también para otorgar una fianza el riesgo de fuga, por ejemplo? Cuando la persona se encuentra en Estados Unidos bajo revisión migratoria, porque recuerde usted que él tiene una desventaja migratoria, está bajo detención migratoria bajo el Estado de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesita la persona cuando se encuentra en ese caso? Necesita un familiar cercano, una persona que tenga una garantía en su casa de habitación, que no sea un amigo común y corriente, sino que tenga una residencia, que si la residencia es privada, la residencia le pertenece a la persona, si la casa ya está completamente pagada. Todos esos elementos son importantes y eso lo hablaba el licenciado Melgar en el caso del expresidente Callejas, que lo analicé igualmente y por supuesto conversé con él durante mucho tiempo, explicándole a él detenidamente cómo funcionaba cuando él salió para estar bajo fianza. Entonces, similar caso le puede suceder actualmente a la persona que se encuentra en Nueva York, en donde revisa dónde podrá vivir la persona, si tiene familiares en Atlanta, en la Florida o en Nueva York, y más que eso, el comportamiento que ha tenido él dentro de la cárcel. Y por su experiencia, ¿qué cree usted que va a pasar en el tema de la fianza? En la Academia Norteamericana nos enseñan a nosotros a respetar la decisión del juez. Y es muy complicado y difícil tener un análisis directo de lo que va a suceder el día de mañana. Lo que sí le puedo decir es que la 8ª enmienda constitucional tiene que ser aceptada por el juez, tiene que ser revisada y el juez tendrá la decisión de, más que todo, no por él, no por la persona que se encuentra ahí, sino por las condiciones de afuera, si tiene dónde ir, dónde estar. El día de mañana, por ejemplo, el licenciado Melgar, rápidamente le cuento. Aquí en la oficina, en la Corte de Dallas, tenemos una audiencia de fianza. La persona no ha podido salir porque tiene una semana de no encontrar dónde se le va a trasladar. Entonces, no es que el juez no lo quiera dejar salir, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos por el tipo de delito. Pero eso sería, la solicitud de fianza no es mañana, sino que ellos pedirían al juez otra audiencia. Sí, se llama the bond hearing. Es una audiencia especial solo para eso. ¿Cuánto tiempo cree que va a tomar la selección del jurado y el inicio del juicio? ¿Cuánto tiempo podría comenzar esto? Me fascina porque he estado en más de 50 selecciones de jurado en los Estados Unidos en diferentes delitos. Dura más o menos, si las personas ya están listas, las 50, 40, 30 personas ya están listas, dura desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, dependiendo si el juez decide ir a hora de almuerzo, 1 hora, 2 horas, y cada uno de ellos tiene 40, 45 minutos para decidir. Así que dura un solo día. Si no existe, digamos, una correlación y una selección del jurado que no está de acuerdo, entonces puede existir al siguiente día 2 días, pero la mayoría de los jurados se seleccionan un solo día. ¿Y el inicio del juicio para cuándo podría, del expresidente Hernández, cuándo podría comenzar?
El discovery es lo más importante en el juicio, que es todos los expedientes que tienen, manuscritos y todas las evidencias que tiene la fiscalía. Una vez que se hace eso, se solicita primero la audiencia de la fianza, que será, digamos, de pronto en un mes, dependiendo de la calendarización que tenga la Corte. Porque recuerde que en este caso es un caso, por supuesto, famoso para los que lo quieren hacer famoso, pero es otro caso normal para las Cortes americanas y, sobre todo, si está llena la Corte. Entonces, digamos que la Corte de la fianza, recuerde usted que la fianza es importantísima porque usted puede presentar un recurso de habeas corpus en donde se le ha violado la integridad de la persona al no sacarlo de la cárcel una vez que se solicita la fianza, y eso es favorable para la defensa. Entonces, digamos que en 2 semanas tendría el juicio de la fianza, o la audiencia, perdón, de la fianza, y tendrán, yo creo que 6 meses más o menos para que la defensa revise todos los expedientes y el juicio comenzará, digamos, por octubre. He escuchado mucho, me imagino que usted también ha leído o ha visto mucho movimiento de la comunidad judía alrededor de esta situación, de este proceso del expresidente Hernández. ¿Qué influencia cree usted que puede tener la comunidad judía en este proceso? Las instrucciones del juez son 3. Número 1, 0 social media, o sea, 0 Facebook, Instagram, Twitter. Prohibido para las personas que van a pertenecer al jurado o los que están siendo seleccionados. Número 2, 0 mirar televisión y noticias. Y número 3, conversar de lo que está pasando dentro del juicio. Entonces, ¿para qué le digo esto? Si existe oposición en este tipo de casos en las calles en contra de un defendido, también existe la defensa social de una persona, como lo está haciendo la comunidad judía en este caso, que es un poco más político, social que legal. Sin embargo, es válido en los Estados Unidos porque el juez le va a dar esas 3 instrucciones. Los que hemos estado ahí presentes durante más de 50 seleccionados del jurado, esas son las 3 instrucciones que tiene, y hace una advertencia el juez. Si la persona no tiene digamos, el comportamiento, la disciplina de esos 3 elementos, entonces el juez le dice, you're gonna have to talk to me. ¿Qué significa eso? Que si el juez cree y considera que una persona se ha salido de las reglas que él dice, entonces va a conversar con el juez y hay un castigo para eso. Me dice que en unos 6 meses podría comenzar el juicio. ¿Y el juicio en sí cuánto tiempo podría durar? El juicio podrá durar, licenciado Melgar, desde 1 mes hasta 1 año. ¿Por qué? Porque existen expertos, testigos expertos. Existen también evidencias que tienen que analizarse y que ser admitidas. Entonces, dependiendo el estilo de defensa que tengan ellos o el estilo de la acusación del fiscal o cuántas evidencias pueden ser desestimadas, entonces el juicio puede durar desde el primer día hasta casi 1, 2, 3 años. Y recuerde usted también que el juez hace la calendarización de la siguiente corte. Y eso depende también de cuán ocupado y cuán difícil esté la Corte de Nueva York, porque no solamente es este caso, sino que tienen varios. ¿Alguna referencia del juez Kevin Castle que lleva este caso? He tenido varias preguntas similares y las contestamos de la siguiente manera. A nosotros en la academia nos enseñan que el juez es un instructor de la Corte, ¿sí? El juez, en Honduras utilizan unas palabras ahí bastante folclóricas que le dicen yuca, que le dicen contundente. En Estados Unidos no existe eso. Los jueces no tienen esa descripción ni tampoco se habla de esa manera. Porque el juez, recuerde usted que no decide ni la sentencia, el juez no decide la culpabilidad, el juez tampoco decide cómo se van a tomar los hechos, eso lo decide el jurado. Cuando el juez decide es porque se va al famoso bench trial. ¿Qué significa el bench trial, licenciado Melgar? Si usted escoge que el juez sea el que va a decidir la culpabilidad o no, entonces el jurado se aparta. Pero en los casos como estos, el jurado es el que manda, es el que tiene el poder para decidir si la culpabilidad o no de la persona. El juez lo único que hace es ser un instructor, tener las evidencias, tener los expedientes de la oficial de probación para poder dar la fianza, otorgarla, cuánto va a ser, qué evidencias legales van a ser admitidas, cuáles no son admitidas, y hacer lo que el famoso, usted lo ha escuchado en algunas películas, que se llama el overrule o el objection, que es cuando los abogados entran o introducen una evidencia y el juez dice esto sí, esto no. Abogado, tendríamos toda la noche para seguir conversando sobre este tema. Es tan agradable conversar con usted, con la información, la orientación que nos da, para conocer al detalle todo lo que implica este proceso. Lo último, el jurado es el que decide si es culpable o no, pero la condena de cuántos años
será, si es cadena perpetua, si es 20, 30 años, ¿la decide el juez o cómo la decide el juez? Cuando el jurado decide la culpabilidad o no, entonces la defensa tiene dos opciones. Mire qué interesante. Uno, si la sentencia la hace el jurado, o dos, si la sentencia se la dejan al juez. Entonces tiene dos posibilidades y dos opciones. Normalmente es complicado porque tiene que ver las evidencias y los hechos que fueron admisidos. Uno, dos, ¿qué hechos se probaron y cuáles no? Entonces, si la sentencia viene de parte del jurado, esa es una. O la sentencia puede venir del juez. Repito una vez más, ¿quién sentencia a la persona? Porque es muy inequívoco en Centroamérica decir que el juez tiene el poder, no lo tiene él, lo tiene el jurado puede sentenciar, y si la defensa decide que el jurado estuvo demasiado fuerte en contra de la persona, entonces le solicita al juez. Bueno, pero ¿y la condena? ¿Los años en prisión? ¿Quién? ¿Cómo lo decide? Lo decide el jurado, de acuerdo a tres elementos. Número uno, la corroboración y la acumulación de la sentencia, si lo sentenciaron a la persona por los tres delitos, si lo sentenciaron por un solo delito junto, entonces tiene que ver lo que se llama la acumulación y la solicitud de ese stacking, que le digo yo que así se llama en inglés. Y entonces, si deciden sentenciar a la persona por los tres diferentes delitos separados, van a ser, cada uno de esos delitos lleva desde 25 años hasta 99 años cadena perpetua, cada uno de ellos. Entonces, si el juez decide el jurado decide que esa sentencia es conjunta, entonces son 3 cadenas perpetuas. O si decide que es una sola, será cadena perpetua o más 30 años. Bueno. Abogado, muchas gracias de nuevo. Mañana conversamos, por supuesto, ¿verdad? Para irle tomando el pulso y también ir ampliando y conociendo y explicando este proceso. ¿Le parece? Me parece bien, y recuerde usted, licenciado Melgar, que son puntos muy complicados en los Estados Unidos para explicarlos de una manera sencilla, pero nos vamos a tratar de dar a entender. Por supuesto que sí. Estoy seguro que nuestros amables televidentes han quedado encantados con la explicación que usted nos ha dado y que nos ha ofrecido en el transcurso de este proceso y las oportunidades que hemos tenido de conversar, abogado. Quiero aprovechar antes de despedirlo, la entrevista. Seguro. Felicitar al abogado José Midense III. Quiero compartir con nuestros amables televidentes y con usted, abogado, esta fotografía, que creo que es de no sé si fue de las últimas horas, no sé si fue el fin de semana, el sábado, ayer domingo, no sé si fue hoy lunes, pero es en la Universidad de Texas A&M, su doctorado en Derecho Penal, ¿verdad? Giggles, yes. Muy bien. ¿Tenemos la fotografía del abogado? ¿No la tenemos, la fotografía del abogado? Mándemela aquí a mi WhatsApp para mostrarla por lo menos aquí. No me va a hacer quedar mal aquí con el abogado. Para nada. ¿La tiene usted, abogado? Seguro que sí. Porque yo quiero compartirla con nuestros amables televidentes y felicitarlo. Agradecerle, por supuesto. Ahí está la fotografía. Muy bien, abogado. Gracias. Esto fue la Universidad de Texas A&M. Texas A&M, y estuvimos con el decano Robert Abdi, que por supuesto llegó a saludar a mi padre. Recuerde usted que mi abuelo fue magistrado de la Corte Suprema. Ahí está, mire, ahí tenemos la fotografía ya. Muy bien. Ahí está. Mire qué piquetero con esos lentes de color verde ahí. Piquetero el abogado. Muy bien, excelente. Recuerde que viene la película de Top Gun el 27 de mayo, sí. Entonces hay que ir entrenando. No, y es que además tiene un parecido impresionante con Tom Cruise usted. Le decía que viene el decano también tuvo la oportunidad de saludar a mi padre. Qué bueno. Recuerde usted que el magistrado Santos III Palma, el abuelo, sí. Después mi padre, sí. Y la tercera generación de abogados. Sí. Abogado, de nuevo le agradezco mucho. Estamos muy no solo satisfechos, orgullosos de contar con su apoyo y tener un hondureño pero tan destacado en las Cortes de Estados Unidos. Muchas gracias, abogado. Licenciado Melgar, para usted un abrazo y por supuesto para la producción a la licenciada Dorina Murillo y a la amable audiencia de hoy mismo. Gracias, abogado José Midense III, máster y doctor en Derecho Penal. Gracias. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes todo incluido a Roatán. Todo está listo para la extradición mañana hacia Estados Unidos del exdirector de la Policía Nacional, don Juan Carlos Bonilla. Así fue la captura de Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional, el pasado 9 de marzo de 2022 en la posta de peaje en Zambrano, luego que la justicia de Estados Unidos lo pidiera en extradición acusado de varios delitos de narcotráfico. El pasado 20 de abril, la Corte Suprema de Honduras ratificó su extradición, misma que se ejecutará mañana a partir de las 6 de la mañana.
a las 06:50 horas. Se tiene programada su salida de las instalaciones del primer batallón, donde se encuentra privado de libertad, hacia lo que es las instalaciones de la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde será recibido por las autoridades norteamericanas. Conforme a la planificación, se establece que el avión que hará su traslado arribará más o menos a las 07:30 horas de la mañana, y conforme la planificación también se ha establecido que su hora de salida será a las 08:00 horas. Son 150 efectivos policiales que participarán de este dispositivo de seguridad. Juan Carlos Bonilla, quien fungió en el cargo de jefe policial entre el 2012 y 2013 y antes fue jefe regional del Occidente, se declarará culpable de los delitos que se le acusan, asegura este abogado penalista. En el caso del ex jerarca de la policía va a ser distinto, él se va a declarar culpable. Lógicamente se va a acoger a lo que es la colaboración con la Fiscalía del Distrito Sur para llegar a un acuerdo en una reducción significativa de la pena, que pudiera ser una pena no mayor de 20 años. Eso es lo que nosotros hemos analizado, debido a los delitos que se le imputan, y si le imponen una pena de 20 años, déjeme decirle que sería un gran logro para él, en el sentido de que una vez que cumpla la media pena o por buen comportamiento puede solicitar una revisión de la sentencia y podría ser liberado quizás en unos 8 o 10 años. Y es aquí donde se encuentra recluido el ex jefe policial Juan Carlos El Tigre Bonilla. Desde aquí, del primer batallón de infantería, será trasladado mañana hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía para entregarlo a la justicia estadounidense. Evelyn Pérez, Noticiero Hoy Mismo. Vamos a hacer una pausa comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, hoy el Ministerio Público ha puesto en marcha una nueva operación. En este caso se ha denominado Operación Fariseo, con allanamientos, aseguramientos e inspecciones a estructura criminal sucesora del cártel de los Valle Valle. Los detalles en unos minutos. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogú, dijo hoy: gracias por la reunión y su compromiso a combatir la corrupción. Ministro Edmundo Orellana, reducir la impunidad y promover la transparencia son fundamentales para el crecimiento económico. Esperamos trabajar con usted para abordar estos desafíos urgentes. Por cierto que ha llegado hoy una delegación, una comitiva, una comisión de Naciones Unidas exploratoria para conocer ambiente para la instalación eventualmente a finales de este año, no sé cuándo podría ser eso, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. Ricardo Benedict, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y esta misión exploratoria de las Naciones Unidas ha iniciado reuniones con diferentes sectores. Hoy le tocó en la tarde el turno a la coalición contra la corrupción, y esta fue la posición de estas organizaciones que las describe, las pone aquí Carlos Sierra. Escuchemos. El periodo de esta comisión internacional debe durar más de 2 periodos de gobierno. Es necesario que no tenga un periodo tan limitado por varios elementos. Número 2, también consideramos de que así como se va a investigar la corrupción del pasado, se debe de investigar la corrupción del presente y prevenir actos de corrupción que posiblemente se estén dando. Un tercer elemento que también consideramos es que esta comisión debe de recoger parte de los aprendizajes de la MASIC, pero también superar algunos elementos, como los procesos de preparación de casos, poder hacer una reforma alrededor de que esta comisión pueda acompañar a la UFESIC o a la UFERCO en todo el proceso del juicio, entre otros elementos. Edgardo, así de claras fueron las posiciones de estas organizaciones de un sector de la sociedad civil ante la misión exploratoria de la ONU. De nuestro informe con usted. Muy bien, gracias Ricardo Benedict. El Ministerio Público desarrolló hoy, bueno, y todavía a esta hora de la noche, esta operación denominada Fariseo en el occidente del país contra una organización criminal sucesora del cártel de los Valle Valle.
Con la ejecución de 22 allanamientos, 70 aseguramientos y 7 inspecciones, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC pusieron en marcha hoy la Operación Fariseo en la entrada del Florido y la Jigua, todos en el departamento de Copán. Acciones que van encaminadas a debilitar la estructura criminal denominada los agüesos y también los pelones, que de acuerdo a la investigación de la ATIC son estructuras criminales que están relevando o que son sucesores del cartel de los Valle Valle en este departamento occidental y que tienen conexiones incluso internacionales con Guatemala, Panamá y otros países. La operación ha dejado como resultado aseguramientos y capturas. Los bienes que se están entregándolo ahí se les está dando un golpe certero en cuanto a que son 70, entre ellos bienes muebles, inmuebles, haciendas, vehículos, sociedades mercantiles, las que están siendo producto de esta privación de dominio de bienes considerados de origen ilícito. Asimismo, se realizan 22 allanamientos y cerca de 7 inspecciones como parte del trabajo para continuar otra línea de investigación contra este grupo. Ya se reporta en el marco de la Operación Fariseo la captura de una persona de nombre Marlon Josué Aguilar Tábora, capturado en la residencial Casamaya de San Pedro Sula. Una vez concluidas las inspecciones, se procederá a entregar a lo largo de la semana todos los bienes con medida de aseguramiento a las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI, que son las encargadas de la tutela. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Empleados de empresas de microbarrido se tomaron la carretera frente al crematorio municipal exigiendo el pago de salarios atrasados. En marcha se encuentra la compra de emergencia de los 610 millones de lempiras en medicamentos, informó el secretario de Salud, el doctor José Manuel Mateu. Hasta la próxima semana, autoridades emitirán el nuevo permiso de conducir en Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE, pidió al Congreso Nacional respetar su autonomía ante la intención de crear una Comisión de Derechos Humanos y Justicia. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo. Autoridades del Partido Nacional criticaron la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La cúpula del Partido Nacional condenó el alto costo de la vida. Toda la canasta básica ha aumentado en un promedio de 600 lempiras, afectando directamente el poder adquisitivo y los ingresos familiares, lo que deriva de un aumento acelerado de la pobreza. El presupuesto general de la República fue incrementado innecesariamente en 52 millones de lempiras. Directivos nacionalistas lamentan que se haya retornado a las compras de emergencia de medicamentos. Los mecanismos de transparencia en las compras de medicamentos también han sido eliminados, regresando a la compra directa con una primera adquisición por 500 millones de lempiras. En el combate a la corrupción, pueblo hondureño, nos mintieron. De acuerdo a la congresista, hay un retroceso en seguridad. Hoy, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla cumple 4 meses sin salario, sin tener ni para la gasolina de sus unidades. El sistema penitenciario retrocedieron al entregar control de las cárceles de máxima seguridad a personal no capacitado. Y para ello, con la salida de las Fuerzas Armadas, se perdió el 50% de la capacidad operativa de inmediato. El Partido Nacional propuso los votos de la bancada para eliminar los impuestos de los combustibles y abaratar los costos. El Partido Nacional, como propuesta para acompañar esta crisis del aumento del combustible, pone a disposición los votos de sus diputados para que se eliminen los impuestos que hoy gravan el combustible y que el pueblo hondureño pueda tener barato el combustible tal como lo tiene la República de El Salvador y la República de Nicaragua. Los nacionalistas consideran que el gobierno actual no tiene capacidad para abaratar los costos de la canasta básica y mucho menos para gobernar el país. Olman Uclés, Noticieros, Hoy Mismo. Transportistas de carga pesada paralizaron sus unidades y se tomaron carreteras hoy en diversos puntos del país. Pues no tenemos nada. Transportistas de carga pesada paralizaron unidades en Colón, Cortés, Comayagua, El Paraíso y Choluteca, exigiendo el pago de $1.24 como tarifa por kilómetro recorrido. También protestaron por costo del peaje y del diésel. Hemos decidido suspender el servicio de transporte de carga
porque hemos llegado a un punto ya de calamidad. Los empresarios que están apostados en el COEP deben de ser conscientes de que la tarifa fue tomada en base al precio del combustible 76.20 y ahora lo tenemos a más de 120 lempiras, entonces está desfasada en más de un 45%. Representantes del rubro aseguran que se han reunido con las autoridades, pero que no ha habido resultados. Hemos tenido creo que aproximadamente unas 14 reuniones donde le hemos mostrado cada uno de los problemas de los que estamos careciendo y le hemos dado también las soluciones. Somos un rubro muy importante, los cuales movemos toda la mercadería a nivel nacional. Desde el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se señala que la problemática no es directa con el gobierno. Ya estaban convocados para una reunión o el día sábado por la noche o el día lunes, que es este día. Sin embargo, ellos tomaron la decisión el fin de semana de irse a un paro nacional, argumentando de que no depende solo de la voluntad del gobierno de la República, lo que hay una tarifa mínima establecida en la ley desde hace casi 10 años, que ha sido imposible su aplicación, apenas un 25 o un 30% de los empresarios la están reconociendo. Los transportistas advierten que no acudirán a reuniones hasta que se encuentren con los 3 sectores involucrados, gobierno, sector privado y transportistas, por lo que acciones de protesta continuarán hasta obtener respuestas contundentes. Erika Romero, Noticieros Hoy Mismo. La doctora Silvia Margarita Portillo, epidemióloga, patóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Bienvenida, doctora, como todos los lunes. ¿Qué tal está, licenciado? Además de catedrática universitaria, ¿qué clase es la que imparte usted? ¿En qué carrera? En microbiología, ahorita, pero trabajo en el departamento de patología de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad. ¿Qué clase es la que imparte usted? Patología para patología, sí. Sí, para microbiólogos. Sí, sí. ¿Hace cuánto da clase usted en Autónoma? Desde el 2008. Sí, ya días. Sí, ya. Fíjese que yo no me explico. Bueno, sí hay varias explicaciones, por supuesto. Pero el 2 de mayo murió una señora en el San Felipe de arriba de 70 años por COVID sin ninguna vacuna. Bueno. Todavía hay más de 1 millón de hondureños que no se han vacunado. ¿Y qué pasa? Ven que en los hospitales los pacientes COVID han disminuido. Sí. Que se supone, y la versión popular, es que el COVID-19 ha desaparecido o está casi por desaparecer en Honduras y en el mundo. Digo, una versión aclaro, popular. Una versión popular, usted escucha eso en los calles. Sí. Bueno, sí. y si no lo ha escuchado es porque usted, no. Bueno, ¿lo ha escuchado sí o no? Sí. Bueno. Y en eso hemos estado hablando. Exactamente. Entonces, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Cómo vamos a convencer ahora a la gente? Dice, si la gente no se quiso vacunar en lo peor de la pandemia, hoy que los hospitales han reducido los pacientes COVID, que supuestamente según la población, mucha población, no toda, mucha población, el COVID ya no existe. Usted va al interior del país y eso escucha. Que no usa mascarilla. Pero mire, esta señora no se vacunó ni en lo peor de la pandemia, ni en 2020, ni en 2021, ni ahora en 2022. Hubo vacuna, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, se murió la señora. ¿Lección? No, la lección es que la gente tiene que cambiar su visión de lo que es la infección y también de lo que es la vacuna. Yo creo que hay mucho de equivocación entre lo que es la enfermedad y lo que es la vacuna, ¿verdad? La gente cree que porque la enfermedad en este momento podría ser leve, eso no necesita vacunarse y eso no es así. Es lo contrario, porque la enfermedad está leve, en una variante leve, en este momento hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en el mundo es que está apareciendo la Omicron con otras 3 variantes adicionales y que los más vulnerables, y lo hemos dicho aquí, son los no vacunados, que son los niños menores de 5 años y todas aquellas personas que quedaron sin vacunarse, especialmente si son mayores de 60 años. ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo convencer a esa señora, a ese señor que está aquí en Tegucigalpa o en el interior del país, donde quiera que esté, que la está viendo esta noche, abogada, doctora? Y no se ha vacunado. ¿Cómo la convence usted? ¿Cómo le dice? Mire, vacúnese, por favor. Es que el asunto está en que... O sea, se lo puede decir 1000 veces, pero no lo hace. Pero mire, yo creo que también tiene que ver mucho porque mire, porque fulana de tal se murió, que al otro le dio tales efectos, que a mí no me dio COVID, que a mí no me pegó COVID, que me pegó suave y que esto ya no me va a volver a pegar. Todo eso le dicen.
Sí, pero eso no es la realidad. O sea, aquí tenemos ¿verdad? Demasiadas evidencia ya de cómo se comporta este virus de inesperado y nadie, y todo el mundo lo que tiene que entender es que es una gran irresponsabilidad para la comunidad. Porque si usted no se vacuna, tiene el riesgo de que lo infecte, mute, infecte a otros, incluso vacunados, y venga ya mutada mucho más grave. Eso es lo que se está diciendo en el mundo, de que tenemos todos que vacunarnos ya no solamente por guardar nuestra propia seguridad, sino que la de la comunidad. Y además como esta señora que murió en el San Felipe, mayor de 70 años, el 2 de mayo, sin ninguna vacuna, no estaba vacunada. Es que mire, también es que... No sé si fue por las cuestiones religiosas, no fue bueno. o sea, no sé por qué realmente la familia no la logró convencer, no sé si era una señora sola en el mundo, no sé qué pasó. No, mire, la soledad en el mundo se corrige con vacuna domiciliaria. Hay gente que sí está muy mayor como para desplazarse sola, pero pero también yo creo que mucho del núcleo, la responsabilidad es el núcleo familiar. O sea, la gente dice, no, si mi mamá está aquí bien guardada y todos estamos vacunados, entonces ella no es necesario que se vacune porque pobrecita, tiene miedo. Pero lo que no entienden es que ellos no necesariamente van a manifestar el COVID, ¿verdad? Como una enfermedad grave como para poner en peligro a su familiar, sino que la ponen en peligro porque de eso viene otro pariente que, ay, qué linda mi abuelita, y la abrazan y la contagió. Entonces esos argumentos hay que dejarlos por fuera. La enfermedad sigue aquí, la enfermedad ataca en forma grave a los más vulnerables y los más vulnerables son los que no están vacunados. Los mayores y los que no están vacunados o incluso los mayores, ¿verdad? Sin refuerzo, y los menores de 5 años porque para ellos todavía no hay vacuna. Y esa circunstancia de que hoy, 9 de mayo, a las 7:53 minutos, a pesar de que en los hospitales ha disminuido, a pesar de que han fallecido, la cantidad de contagios y la cantidad de pacientes en los hospitales, la cantidad de fallecidos, a pesar de esas circunstancias, tan cierto es eso como que una persona que no está vacunada o que solo tiene una vacuna o hasta 2 y le da COVID, se puede morir. Sí, eso así es que el punto también es que las personas aquí, no sé, ¿verdad? Los hondureños estamos tan acostumbrados a sobrevivir con las enfermedades que de pronto creemos que no estamos enfermos y cargamos con muchas enfermedades. Todo el mundo tiene que saber que arriba de los 45 años usted puede ser hipertenso y no se da cuenta. Y esa es una comorbilidad. Diabetes, hay miles de diabéticos con todo tipo de enfermedades. Y la otra cosa es que creo que hay muchas ideas equivocadas con respecto a tener algunas comorbilidades y no vacunarse. Por ejemplo, en Estados Unidos el CDC lo plantea. La gente con cáncer debe vacunarse. La gente con enfermedades de inmunocompromiso tiene que vacunarse. Entonces, no es de poner excusas, ¿verdad? Hay que mi mamá, pobrecita, porque tiene tal cosa, llévela a vacunar, porque tiene esas cosas y más bien por ese motivo es que tiene que vacunarla. Ya volvemos. Mira, el otro día yo me sorprendí, bueno, no me sorprendí, porque aquí a uno no le sorprende nada, sobre todo en la Secretaría de Salud, con una gente ahí que tiene años de estar ahí, que yo no sé cómo es posible que continúe. Peor en el tema de la pandemia, y ahí están los resultados, ¿verdad?, del manejo de la pandemia. Gente que continúa ahí todavía en la Secretaría de Salud. Bueno, ¿qué dijo uno de ellos? Estamos analizando quitar las mascarillas, dice. No, así lo dijo. Sí, yo sé. Y me alegró mucho, al contrario sensu, como dicen los abogados, que el doctor José Manuel Mateo dijo, hasta que tengamos el 80% de la población vacunada con dosis de refuerzo, vamos a analizar la posibilidad de quitar la mascarilla. Sí. Y eso me alegró a mí mucho, dije, este hombre está claro. Sí. Mire, esa es una frase realmente que yo traje por eso esa presentación, porque el motivo por el cual tenemos que vacunarnos urgentemente y no nos podemos quitar la mascarilla es porque apenas llevamos el 53.9% de personas completamente vacunadas y solo tenemos 23.8% de dosis de refuerzo. Entonces a mí lo que me da pesar es que realmente sí se ha hecho un gran esfuerzo por proveer de Pfizer. Excelente vacuna a toda la población que lo quiera y donde lo quiera, y la gente no va a vacunarse, ¿verdad? O pone excusas o dice, no, es que la vez pasada me dolió mucho y me produjo reacciones adversas. ¿Cuáles reacciones adversas? Yo lo repito, es peor estar en la unidad de cuidados intensivos. Póngame la otra gráfica. ¿Por qué dice eso usted? Porque nadie está seguro hasta que todos estemos vacunados. Esa frase la tomé y ese dibujito lo tomé del sitio de OMS, porque OMS lo dijo desde el principio. Y se lo dijo, bueno, y lo dijo en conjunto con la Organización Internacional del Comercio, el secretario lo dijo, me acuerdo yo allá por mayo del 2020, yo lo oí en una teleconferencia.
Nadie está seguro hasta que todos estemos vacunados. Por eso es importante entender de que si yo no me vacuno, soy irresponsable conmigo misma, con mi familia, con el mundo. ¿Por qué? Porque ese virus anda circulando y entonces lo infecta a usted, muta y se vuelve más agresivo. No, es impredecible. El problema de este virus es impredecible. No es como influenza o sarampión. Fíjese que Omicron es casi igual o más que sarampión. Y sarampión era considerado el virus más contagioso que existía en la humanidad. Ahora tenemos a Omicron. Entonces, por favor, usted vacúnese, porque las vacunas han demostrado ser efectivas todavía. O sea, usted tiene un esquema de 3 dosis completo antes de los 60 años y está protegido. Y arriba de 60, póngase la 4ª dosis porque ya se ha demostrado que por su edad van a decaer. Y si son niños menores de 5 a 11, vacúnelos para protegerlos con unas dosis que se consideran esquema completa para ellos, mientras esperamos a que haya vacuna también para niños menores de 5 años. Pero no hay excusa, o sea, es dramático pensar esto. Doctora, muchas gracias. La doctora Silvia Margarita Portillo con nosotros esta noche aquí en 30 y en Hoy Mismo también, como todos los lunes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.